Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo este video. Soy Diego Alejandro Argueta Arguera, perteneciente al subgrupo 2A de la materia de Patología 2, cursando el cuarto año de la carrera de doctorado en Medicina de la Universidad del Salvador. En esta ocasión me corresponde hablar acerca de la patología infecciosa y obstructiva en el contexto del aparato renal. Como primer punto, en nuestro mapa voy a hablar acerca de lo que es la pielonefritis, que básicamente es una de las enfermedades renales que son más comunes y se define como una inflamación que afecta a los túbulos y el intersticio y la pelvis renal. En este caso, la pielonefritis es una complicación grave de las infecciones de las vías urinarias que puede llegar a afectar a la vejiga en el caso de la cistitis, también a los riñones y a los sistemas colectores, en el propio caso de la pielonefritis, o también puede llegar a afectar a ambos. En lo que se refiere a la patogenia, pues básicamente más del 85% de las infecciones de las vías urinarias están producidas por bacilo gram negativo, que son, digamos, los habitantes normales del tubo digestivo, y pues básicamente estos microorganismos son los que con más frecuencia y diferencia, por ejemplo, el Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, también podemos hablar del Streptococcus fecalis, entre otras bacterias, son los que digamos que más colonizan las vías urinarias, tanto a nivel renal como a nivel de las vías urinarias bajas. Y pues básicamente en las personas inmunodeprimidas, en particular con órganos trasplantados, también tienen que ver los virus como el poliomavirus, el citomegalovirus, los adenovirus, que también pueden llegar a causar una infección renal. Ahora bien, hay diferentes vías por las cuales las bacterias pueden llegar a los riñones. Una de ellas es la vía hematógena, es decir, a través del torrente sanguíneo. Si bien es menos frecuente, pero es consecuencia de la siembra, digámoslo de esa manera, de los microorganismos hacia los riñones, y pues a partir de focos a distancia en el curso, por ejemplo, de una septicemia o de infecciones localizadas como la endocarditis infecciosa. Básicamente la infección hematógena es más probable en presencia de obstrucción uretral en pacientes debilitados. Otra de las vías que tenemos aquí es desde las vías urinarias bajas, es decir, una infección ascendente. Esta es la causa más frecuente de la pielonefritis clínica, y en este caso lo que sucede es que la vejiga normal y la orina que contiene son estériles. Por lo tanto, pueden producirse, o tienen que producirse varios acontecimientos para que se produzca una infección renal. Uno de ellos, o el primer paso hacia una infección, es la colonización de la uretra distal y el introito vaginal en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque esta colonización va a depender de la capacidad de la bacteria para poder adherirse al epitelio de la mucosa uretral. Entonces, esa adherencia bacteriana implica a la participación de moléculas adhesivas, que es lo que conocemos como las adhesinas, que interaccionan con los receptores de la superficie de las células uroteriales. Otro de las vías, digamos, dentro de esta es desde la uretra a la vejiga. ¿Por qué? Porque los microorganismos consiguen entrar durante las sondas, por ejemplo, del sondaje uretral y otros instrumentos. Ahora bien, digamos que es un caso especial porque en ausencia de instrumentos, en ausencia de la instrumentación, las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres. Esto es responsable de muchos factores, como por ejemplo que la uretra es más corta o la ausencia de propiedades antibacterianas en el líquido prostático, también por cambios hormonales que afectan la adherencia de las bacterias a la mucosa, o incluso un traumatismo que pueda sufrir la uretra durante las relaciones sexuales, o por cualquier tipo de combinación de todos estos factores. Ahora, dentro de los distintos trastornos que predisponen al movimiento de los microbios de la vejiga a los riñones, hay diferentes de los cuales podemos hablar. Tenemos, por ejemplo, la obstrucción de las vías urinarias y la éstasis de la orina. En este caso, los microorganismos son introducidos en la vejiga, que son introducidos en la vejiga, se eliminan normalmente a través de la micción continua y los mecanismos antibacterianos.
Entonces, lo que sucede cuando hay obstrucción es que, o sea, de la obstrucción en el tracto o la salida de la orina, pues por ejemplo por una disfunción vesical, eso da lugar al vaciamiento incompleto y que quede orina rezagada, digámoslo de esa manera. Y esa presencia de éstasis es que las bacterias pueden llegar a multiplicarse libremente y por tanto la infección de las vías urinarias es más frecuente en los pacientes con obstrucción de las vías urinarias, como puede suceder, por ejemplo, en una hipertrofia prostática, tumores o cálculos. También entra en juego el reflujo vesical, vesicouretral, ya que, o sea, la obstrucción, como ya lo mencionaba, es un factor predisponente importante en la infección ascendente. Ahora bien, en este punto, la incompetencia de la válvula vesicouretral permite a las bacterias poder ascender por los uréteres hacia la pelvis renal. Entonces, por ejemplo, la inserción uretral normal en la vejiga constituye una válvula que es unidireccional, que impide el flujo retrógrado de la orina cuando esta aumenta la presión intravesical, por ejemplo, durante la micción normal. Entonces, el orificio vesicouretral así digámoslo de manera incompetente, va a permitir el flujo de la orina desde la vejiga hacia los uréteres. Y también tenemos al flujo intrarrenal, que básicamente, como ya lo mencionaba, el flujo vesicouretral también es uno de los mecanismos que impulsa la orina infectada hacia la vejiga, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el reflujo intrarrenal va a ser todavía más frecuente en los polos superiores e inferiores del riñón, donde las papilas tienen un cierto cambio, porque van a tender a mostrar puntas más aplanadas o incluso cóncavas en lugar de una punta convexa en las zonas más medias del riñón. Ahora bien, a la pielonefritis la podemos dividir en dos, en pielonefritis aguda y en la pielonefritis crónica. Hablando primeramente de la pielonefritis aguda, pues básicamente esta es una inflamación supurativa del riñón que es causada por una infección bacteriana o incluso a veces puede ser una infección vírica que puede llegar a alcanzar el riñón por diseminación hematógena o habitualmente a través de los uréteres en asociación con el reflujo vesicouretral. En lo que se refiere primeramente a su morfología, pues básicamente las características que pueden llegar a definir a la pielonefritis aguda es la inflamación supurativa intersticial parchada, también los agregados intertubulares de neutrófilos, la tubulitis neutrófila y la lesión tubular. Ahora bien, ¿qué características clínicas podemos encontrar con la pielonefritis aguda? Pues básicamente esta se asocia a muchos, primeramente se asocia a muchos problemas predisponentes, como lo puede ser la obstrucción de las vías urinarias, tanto sea congénita o sea adquirida. También puede ser a partir de los instrumentos, o sea, la instrumentación de las vías urinarias, por ejemplo, en casos de sondaje urinario. También puede ser por el reflujo vesicouretral, que ya lo hablaba anteriormente. También puede ser en el embarazo, porque entre el 4 y el 6% de las mujeres gestantes desarrollan bacteriuria en algún momento durante el proceso de embarazo, y de estos entre el 20 y el 40% de las mujeres gestantes pueden llegar a tener finalmente una infección urinaria sintomática si no se recibe tratamiento. También tiene que ver el sexo y la edad, porque después del primer año de vida, incluso hasta los 40 años, las infecciones son mucho más frecuentes en las mujeres y al aumentar la edad, la incidencia puede aumentar, por ejemplo, en los hombres como consecuencia de la hipertrofia prostática y también de la instrumentación. También pueden entrar en juego las lesiones renales preexistentes que pueden causar cicatrización interrenal y también obstrucción. También la diabetes, en la cual hay un aumento de la susceptibilidad a la infección y una disminución de la vejiga neurógena. Y también algo muy importante que entra aquí en los factores predisponentes es la inmunodepresión y la inmunodeficiencia. Eh, en sí, la pielonefritis aguda suele manifestarse con dolor de inicio súbito, de ángulo costovertebral, también hay evidencia sistémica de infección como fiebre y malestar, pueden darse signos de irritación vesical y uretral, puede darse disturia, poliaquiuria, tenesmo.
En este caso, la orina contiene muchos leucocitos, puede tener que se conoce como piuria, que son procedentes del infiltrado inflamatorio. En este caso, la piuria no permite diferenciar entre infección de vías urinarias altas y bajas, pero el hallazgo de cilindros leucocíticos normalmente ricos en neutrófilos, que se conocen como cilindros de Puig, es lo que indica la afectación renal, porque los cilindros se forman solo en los túbulos. Ahora, ¿qué complicaciones puede traer la pielonefritis aguda? Pues puede traer varias. Una de ellas es la necrosis papilar, que se describe principalmente en los diabéticos, en la depranocitosis y también en sujetos que tienen obstrucción de las vías urinarias. Normalmente puede llegar a ser bilateral, pero también puede ser unilateral, pero más que todo puede afectar a todas las pirámides del riñón que se encuentra afectado. Y también en este caso algo muy importante es que al examen microscópico el tejido necrótico puede mostrar necrosis coagulativa isquémica, que es característica de la necrosis papilar. También puede haber pielonefrosis, que más que todo se observa cuando la obstrucción es total o digamos casi completa, sobre todo en las vías urinarias altas. En este caso podemos encontrar un exudado supurativo que no se puede drenar y la pelvis, o sea, que no se puede drenar y más que todo se encuentra en la pelvis renal, los cálices y el uréter, que en este caso se llenan de pus, y también el absceso perinéfrico, que es una, digamos, extensión de la inflamación supurada, que es a través de la cápsula renal y en el tejido perinéfrico. Ahora, pasando a hablar de la pielonefritis crónica, pues más que todo este es un trastorno en la que la inflamación tubulointersticial es crónica y la cicatrización puede llegar a afectar tanto a las cálices como a la pelvis. Pues básicamente, si bien hay varias enfermedades que pueden producir estas alteraciones tubulointersticiales, solo la pielonefritis crónica y la nefropatía por analgésicos son capaces de afectar los cálices, haciendo que la afectación pielocalicial sea un dato importante para el diagnóstico de la pielonefritis crónica. Ahora, en lo que se refiere a su morfología, pues básicamente los riñones pueden llegar a mostrar cicatrices irregulares, sobre todo si la afectación es bilateral. En este caso puede llegar a ser asimétrica, lo que va a contrastar con la glomerulonefritis crónica, en la que ambos riñones pueden llegar a presentar una cicatrización difusa y simétrica. En este caso, las principales características de la pielonefritis crónica pues son las cicatrices corticomedulares que son gruesas y bien definidas, que recubren los cálices dilatados y cortados o deformados, digamos, con aplanamiento de las papilas. Pueden llegar también a haber cicatrices, ya sea una o varias, y la mayoría se van a encontrar en los polos superior e inferior. A nivel de los cambios microscópicos, pues podemos llegar a observar que se afecta predominantemente en los túbulos y el intersticio. En el caso de los túbulos, pues pueden llegar a mostrar atrofia y en algunas áreas puede haber hipertrofia o dilatación en otras. En lo que se refiere a las características clínicas, pues este puede ser de inicio silente o poder llegar a manifestarse con un cuadro clínico de pelonefritis aguda recurrente, como por ejemplo manifestarse dolor de espalda, fiebre, piuria, bacteriuria, y pues en este caso la pérdida de la función tubular, en particular de la capacidad de concentración de la orina, es lo que va a provocar la poliuria y la nicturia. Y cabe resaltar que en algunos estudios radiológicos se pueden llegar a mostrar una especie de contracción asimétrica de los riñones con características cicatrices gruesas. También puede llegar a haber embotamiento y deformidad del sistema calicial. Otra de las patologías de las que me corresponde hablar es de la obstrucción de las vías urinarias o también conocida como uropatía obstructiva. En este caso, pues básicamente las lesiones obstructivas de las vías urinarias aumentan la susceptibilidad a la infección y a la formación de cálculos. En este caso, una obstrucción, digamos, no solucionada casi siempre provoca una atrofia renal que es permanente y en forma de hidronefrosis o uropatía obstructiva. Y en sí, ¿qué es la hidronefrosis? Pues básicamente es el término que se utiliza para describir la dilatación de la pelvis renal
y de los cálices asociados a la atrofia progresiva de los riñones. Esto debido a la obstrucción de la salida de orina e incluso en algunos casos de obstrucción completa, la filtración glomerular va como persistir durante algún tiempo porque el filtrado se difunde de forma retrógrada hacia el intersticio. Ahora bien, cabe destacar que la obstrucción puede llegar a ser brusca o parcial o completa, puede ser unilateral, puede ser bilateral, y esto se va a presentar en cualquier nivel de las vías urinarias, desde la uretra hasta la pelvis. Ahora, ¿qué causa la obstrucción de las vías urinarias? Pues básicamente las causas más frecuentes son, por ejemplo, las malformaciones congénitas, en la cual las válvulas uretrales posteriores y o también puede haber estenosis uretrales, estenosis del meato, obstrucción del cuello vesical, puede haber estenosis o obstrucción de la unión uteropélvica, el mismo reflujo vesicuretral toma importancia en este punto, también los cálculos urinarios, puede ser causada por hipertrofia prostática benigna, los tumores, como por ejemplo el carcinoma de próstata, los tumores de vejiga, la enfermedad maligna contigua, puede haber carcinoma de cervix o útero. También la misma inflamación puede ser una causa de esta, como la prostatitis, la uretritis, la uteritis, también las papilas desprendidas o coágulos de sangre, el mismo embarazo, prolapso uterino, cistocele, también los trastornos funcionales, por ejemplo, los problemas neurógenos como la lesión de médula espinal o la nefropatía diabética y algo otras anomalías funcionales tanto del uréter o de la vejiga. En lo que se refiere a su morfología, pues cuando la obstrucción es brusca y es completa, digámoslo de esa manera, puede llegar a provocar la dilatación de la pelvis y los cálices y a veces la atrofia del parénquima renal. En lo que se refiere a sus características clínicas, pues la obstrucción aguda puede llegar a provocar dolor que es atribuido a la distensión del sistema colector o la cápsula renal y pues la mayoría de los síntomas iniciales se van a deber a una causa subyacente, que en este caso es la hidronefrosis. Entonces, los cálculos que son alojados en los uréteres pueden provocar un cólico renal, y el aumento del tamaño de la próstata va a dar lugar siempre a los síntomas vesicales. También, dentro de la clínica se tiene que mencionar a la hidronefrosis unilateral, ya sea completa o parcial, que está básicamente lo que sucede es que puede permanecer silente durante bastante tiempo porque el riñón que no está afectado puede mantener su función renal adecuada. Entonces, cuando su existencia se detecta por estudios de imagen, eh, los primeros estadios quizás se dan en las primeras semanas, puede haber o sea, llegar a haber una especie de alivio de la obstrucción que va a permitir la recuperación de la función normal. En el caso de otra de las manifestaciones, que es la obstrucción bilateral parcial, pues en este caso la primera manifestación de esto es la incapacidad para poder concentrar la orina. Esto se va a manifestar en forma de la poliuria y la nicturia. Y en algunos pacientes puede llegar a haber acidosis tubular distal, que es adquirida por la pérdida renal de sal, también por cálculos renales secundarios o nefritis tubulointersticial. En este caso, pues a nivel crónico puede manifestarse con cicatrización y atrofia. Incluso puede llegarse a dar en algunos pacientes hipertensión, que es bastante frecuente. Y también entra en juego en este caso la obstrucción bilateral completa, que es de inicio rápido y es lo que da lugar a la oliguria y o a la anuria, y en este caso es incompatible con la supervivencia. Y en este caso, pues el solucionar una obstrucción completa de las vías urinarias puede producir ya la diuresis obstructiva, que puede ser masiva, y en este caso, pues el riñón va a estar excretando grandes cantidades de orina rica en cloruro sódico. Y de la última patología de la que me corresponde hablar es de la ureolitiasis, los tan famosos cálculos renales o las piedras en el riñón. Estos básicamente afectan entre el 5 y el 10% de las personas, por ejemplo, en Estados Unidos a lo largo de su vida
y pues los cálculos se pueden llegar a formar en las vías urinarias, pero la mayoría lo hacen en el riñón. En este caso, los hombres son los que son afectados con más frecuencia que las mujeres y la edad máxima de inicio de esta afectación es entre los 20 y los 30 años. También puede estar causada por una predisposición familiar, ya sea, o sea, hereditaria, por ejemplo, en la formación de piedras que se conoce, por ejemplo, desde hace mucho tiempo dentro de la línea familiar. También puede ser por errores congénitos del metabolismo, como la cistinuria o la hiperosaluria primaria, que, por ejemplo, son ejemplos de enfermedades hereditarias. En este caso, se caracterizan por la producción y excreción excesiva de las sustancias que forman el cálculo. En lo que respecta de la etiología y la patogenia, pues podemos diferenciar cuatro tipos de cálculos. El primero de ellos son los cálculos de calcio, que representan el 70% de los casos, que básicamente están compuestos principalmente por oxalato cálcico y puede estar mezclado también con fosfato cálcico. El otro 15% está representado por los cálculos triples o de estruvita, que son compuestos por fosfato amónico magnésico. Y también tenemos los cálculos de ácido úrico y los cálculos que son, digamos, elaborados por la cistina. Ahora bien, hay muchas causas que pueden iniciar y propagar los cálculos. El principal determinante de esto es el aumento de la concentración de sus componentes en la orina, en una cantidad que puede superar su solubilidad. Ahora, como ya les mencionaba, los cuatro tipos principales de cálculos renales, el primero de ellos ya lo mencionaba, los cálculos de oxalato cálcico, que estos están generalmente asociados a la hipercalcemia o la hipercalciuria. Esto lo que pasa es que se da más que todo, por ejemplo, en enfermedades como el hiperparatiroidismo, en la enfermedad ósea difusa, o en la sarcoidosis. En este caso, hasta el 20% de los cálculos de oxalato cálcico están asociados a un aumento de la secreción de ácido úrico, ya sea con o sin hipercalciuria. El mecanismo de la formación de los cálculos, en este caso, implica la, digamos, nucleación del oxalato de calcio con cristales de ácido úrico en los túbulos colectores. También tenemos a los cálculos de fosfato amónico magnésico, que estos se forman principalmente después de las infecciones por bacterias desdobladoras de la urea, digámoslo de esta manera, como lo pueden ser por la Proteus o algunos estafilococos, que convierten la urea en el ácido, no, en el amoníaco. Y pues básicamente la orina alcalina que resulta de este proceso hace que se precipiten las sales de fosfato amónico magnésico en forma de los tan famosos cálculos. Y pues en realidad en sí esto se conoce como cálculos coraliformes porque ocupan, digamos, grandes porciones de la pelvis renal y eso a menudo trae como consecuencia una infección. También tenemos a los cálculos de ácido úrico, que son los más frecuentes a nivel de pacientes que tienen hiperuricemia, por ejemplo, los pacientes que tienen gota o enfermedades que implican el metabolismo rápido de, o sea, por ejemplo, las leucemias. En este caso, más de la mitad de los pacientes con cálculos de ácido úrico no pueden, o sea, o no tienen ni hiperuricemia ni aumento de la excreción urinaria de ácido úrico. Más que todo en este grupo es por la tendencia a la excreción de una orina de pH menor a 5.5, lo que predispone a la formación de los cálculos de ácido úrico. También tenemos a los cálculos que pues, son formados por cistina, que estos son por defectos genéticos en la reabsorción renal de aminoácidos, en los que obviamente incluye la cistina, que provoca la cistinuria. Y pues estos se forman con un pH urinario bastante bajo. Y por último tenemos las características clínicas, en este caso la urolitiasis puede ser asintomático o puede llegar a producir cuestiones como el cólico renal grave o dolor abdominal, incluso puede llegar a haber una lesión renal significativa y pues básicamente los cálculos grandes a menudo se manifiestan causando hematuria, esto por el hecho, digamos, de rasgar, digamos de alguna manera, la pared de los uréteres. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.